Vamos a hablar de política con gente que sabe, Así es. porque estamos comunicados con nuestro querido compañero Joe Cornejo. José, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quique, ¿cómo estás, Manu? ¿Cómo están ustedes, Un chicos de la Patriada? Un gusto compartir el micrófono con vos, querido, como siempre. El gusto es mío, por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué tenemos hoy entre manos? Bueno, hoy es muy difícil no hablar del encuentro de sábado, del congreso que sábado tuvo el PJ provincial. Me parece que se venía todo muy recalentado, o por lo menos así había sido hasta la detención de Cristina. Desde entonces hubo intento de diálogo y de ese encuentro del sábado salió por fin un primer intento más o menos concreto. Yo se los había anticipado la semana pasada. Sí. Un intento concreto de trabajar la unidad desde un lugar, me parece, mucho más maduro, mucho más de paridad, mucho menos, con muchas menos chicanas mediáticas. Así que me parece que se puede ser, sin exagerar, pero se puede ser optimista. Ahí se constituyó un grupo de voceros, 2 por el espacio del axelismo, que son Cato Podés y Magario, y 2 por el espacio de la Cámpora. Esto es Mariel Fernández, que es la intendenta de Moreno, y Federico Termín, que es el intendente de Loma de Zamora, Sí. respectivamente. Y como voceros, por lo menos iban a exponer las posiciones de los espacios camino a el miércoles a la noche, que es cuando cierra la presentación de frentes y listas. Claro. Ahora, este acuerdo incluye las dos elecciones, las legislativas y las nacionales. No, es para esta elección y aparte es un principio de acuerdo. Ajá. En realidad la elección de octubre, la de diputados nacionales, Sí. es una muy buena pregunta que hace vos, Quique. Nunca estuvo en discusión, digamos. ¿No? Okay. El gobernador lo que siempre reclamó es que él debería tener iniciativa política y acompañamiento por parte de las cámaras provinciales, por aquellas que están en La Plata, frente a Plaza San Martín. No decía, nunca llevó la discusión a diputados nacionales. Es cierto, está bien tu pregunta, Quique, porque es cierto que a medida que la tensión en la interna fue creciendo, bueno, nos faltaba en algún momento quien dijera, ¿por qué solamente vamos a discutir las provinciales y no vamos a discutir todo? Claro. Pero lo cierto es que, hubo mucho deshielo, mucho acercamiento a partir del Congreso y se constituyeron estos voceros, que incorrectamente los medios nombran como apoderados. Todavía no tiene apoderado la lista, justamente el miércoles a la noche se tiene que presentar la carta orgánica de cómo el partido va a llevar adelante la elección, y en esa carta orgánica va a nombrar los verdaderos apoderados, los que tienen firmas, los que van a constituir las listas, y las van a presentar el 19 de julio, o sea, la definitiva. Okay. Pero por ahora lo único que hay son 4 voceros. Entonces, el miércoles se firman las alianzas electorales, ¿no? El miércoles a las 23:59, aunque sea feriado, se firman. Bien. Ok. El único instancia, el único poder que puede modificar esa fecha es la Junta Electoral de la provincia, la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, que podría decir, bueno, justo siendo hoy un feriado, qué sé yo, les agregamos un día más. Porque la ley, lo que decía y el decreto que especificó el gobernador, son 60 días después de que había sido manifestada la ley. Entonces, eso se cumple este miércoles a las 23:59. Bien. Entonces, para pasar en limpio, el miércoles cierran las alianzas electorales, entonces ahí se terminaría de... Claro, ahí se define... de cristalizar esta unidad, ¿no? Claro. En algún punto, y después arranca la negociación para cerrar las listas, ¿no? Yo creo que como no se ha llegado pacíficamente, se ha llegado con mucha discusión a este momento, es probable que ambas partes, presenten o tengan algún actor político cercano que presente algún partido paralelo, por si no se puede llegar a un acuerdo y que nadie se quede con la única representación. Entonces yo creo que va a haber, no se va a terminar de resolver de 100% el problema, pero si se presenta una lista unificada con apoderados legalmente definidos que sean de ambas partes, lo lógico es que estaríamos yendo hacia un camino de unidad. Yo te quiero preguntar algo, ¿no? Porque Axel Kicillof, después de que se definió esto en el Congreso del PJ, tuiteó y dice, esta defensa de nuestra provincia es el primer paso para el verdadero desafío, construir un frente social y político lo más amplio posible a través del cual podamos recuperar nuestro derecho al futuro y en el 2027 volver a poner al país en un camino de desarrollo justo, soberano y federal. Bueno, y después dice, no estamos condenados a la pesadilla libertaria y de otro camino y lo seguiremos construyendo. Hay posibilidades de... Bueno, o sea, uno tendería a pensar, ¿no?, que hay una búsqueda de poder ampliar este frente electoral no solo al peronismo y al kirchnerismo, sino quizás poder ampliarlo a otras fuerzas políticas.
Sí, Axel, en eso, por eso le urgía, por eso adelantó la elección, de otras cosas, porque la unidad del peronismo está todo muy bien, pero no es que la unidad, ya lo hemos charlado varias veces, tiene ese mismo poderes mágicos, ¿no? Porque un equipo se junte, naturalmente gana los partidos. Entonces, la unidad es el primer escalón, o sea, si nosotros no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros mismos, difícilmente podamos convocar a otros actores. Después sí, un segundo escalón que sea invitar a otras fuerzas políticas. Y un tercer escalón que es todas las fuerzas de la sociedad, las fuerzas libres de la sociedad, agredidas por el gobierno de Javier Milei, que cada día son más y más, y cada día son más y más conscientes. Entonces, no solamente fuerzas electorales, sino sindicatos, clubes, organizaciones sociales de todo tipo, iglesias de todo tipo. Che, este tipo está casi disolviendo nuestro país, busca la destrucción de la patria. Tenemos que unirnos detrás de ese escenario. Es cierto que si yo te invito, Manu, a que nos juntemos todos, si vos llegás, en mi casa nos estamos masijando, posiblemente mi llamado caiga en un saco vacío. Claro. Pero por eso es importante ahora mostrar una unidad, pero no alcanza acá, no podemos quedarnos en esta idea, dice Axel, tenemos que ir por más unidad más grande. Tal es así que hoy de la mañana el diario Clarín puso Axel Kicillof en tapa. Axel Kicillof pidió por la unidad, garante la unidad, planteó un esquema como que Axel es el que más está militando, el más interesado en la unidad, porque en algún momento en el fragor de la interna se le acusaba a Axel de ser el divisionista. Claro, entiendo. Estas diferencias que llegaron hasta ahora, ¿se limaron o se pospusieron? Yo creo que se llegó a un punto de reconocimiento, pareciera, ¿no? Viste que en 2 días, ya nos ha pasado alguna vez, en 48 horas podemos tener una nueva bomba que cambie todo el escenario. Ya nos ha pasado. Pero bueno, a priori lo que hay es un reconocimiento, una unidad honesta, en el sentido de que la unidad entre los que pensamos iguales no es una unidad, porque ahí no hay discusión. Claro. Es una unidad entre los cuales tenemos muchas diferencias sobre las problemáticas que tiene el país y sobre cómo llegamos al gobierno de Milei, que tiene que ver sobre todo en un diagnóstico sobre lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Me parece que el axelismo, lo que dice, tenemos que hacer una autocrítica conjunta porque nosotros fuimos parte del gobierno de Alberto y eso la sociedad lo sabe. Y me parece que el sector de la cámpora que todo el tiempo subraya que es culpa solamente de Alberto y solo de Alberto y de sus más cercanos seguidores. Claro. Entonces, la propuesta que hicimos, tenemos que reconocer ante la sociedad, para la sociedad, todos fuimos parte de ese gobierno, de alguna otra manera, por supuesto, el principal responsable es el presidente, está fuera de discusión, pero todos fuimos responsables de ese gobierno, todos invitamos a la gente a llamar y a defender ese gobierno, bueno, tenemos que dar una explicación de autocrítica. Por supuesto que sí. Bueno, ahí me parece, sobre esa discusión se han marcado como 2 grandes lineamientos. Es cierto que la detención de Cristina, bueno, ayudó a que todos los actores hasta acá bajen un decibel y estén dispuestos a trabajar la unidad. Claro. Y también la unidad de reconocimiento que no pensamos todos igual. Y también uno tendería a pensar que un poco la mala performance, ¿no?, que viene teniendo el gobierno en las últimas semanas ayuda un poco, ¿no? En todas las elecciones, Manu, solo ganó en 108 elecciones que vamos, más la constitucional de Santa Fe, solo ganó la de Capital Federal, con 30 puntos, con medio padrón, o sea, 15 puntos. Esa es la mejor elección de los violetas. Sí, los violetas han perdido en todos lados, eso es cierto, y además también nosotros hemos tenido buenos resultados, porque en Santa Fe, si bien Puyaro salió a festejar, de las 4 ciudades más importantes de Santa Fe la ganó este proyecto. Tal cual, y a veces tenemos problemas de autoestima, y ese mismo día habíamos ganado Formosa por goleada, tal cual, con como más de 70 puntos de participación. Tal cual. Entonces, a veces, viste, enseguida nos desmoralizamos, a veces falta un poquito de la cultura del aguante, decir, bueno, esto hay que pelearlo, por supuesto, las cosas están mal, están complicadas, gobierna Milei, hace muchas maldades, hoy estuvo reprimiendo trabajadores del INDI, ahora, la verdad es que nosotros también tenemos que ver, estábamos luchando, hay un montón de gente organizada, un montón de gente movilizada, era necesario discutir, plantear nuestra diferencia de enfoque, no hay... Es bueno que tengamos distintas visiones sobre el problema, no es malo, no tiene que haber una sola visión. Tenemos distintas visiones sobre el problema y podemos ir todos juntos. Que esa es la característica del peronismo, por eso tenemos una marchita que tanto insiste en que todos unidos triunfaremos. ¿Cómo dice la Biblia? Lo dice la Biblia eso, todos unidos triunfaremos, claro que sí. Mira. Bueno, Milei dice que la Biblia dice cada cosa. Sí, claro, es verdad. Ahora, hay un terreno de militancia que a mí me preocupa, quizás no tengas la respuesta, porque nosotros tenemos una cosa muy de la calle, y salimos a hablar con los vecinos y ponemos un puestito en la esquina de tal y repartimos volantes, y hacemos esto que lo sabemos hacer desde hace muchos años. Pero
pero el presidente de la Nación llegó a esa instancia gracias a las redes sociales, o casi exclusivamente a las redes sociales. ¿Estamos planeando algo en ese territorio de batalla? No, yo creo que hoy nosotros desde el peronismo, como siempre, tiene a deuda una política de comunicación acorde a los nuevos tiempos. Hay que repensarlo. Sí, siempre teniendo en cuenta esto, que el principal problema no es comunicación, el principal problema es tener una política correcta, por ejemplo. Claro, una política donde yo le reconozca a la gente que el gobierno de Alberto fue malo, me va a ayudar a encontrarme con la gente y después sí, pensar si eso se lo voy a decir por un diario, por una televisión o por una red social. Sí. Entonces, en ese marco, me parece que lo importante es definir la política. Una vez que tenemos la política, que yo creo que es que más o menos empieza a gestar, que tenemos la punta del ovillo a partir del Congreso del sábado, bueno, yo creo que el peronismo está atrasado respecto a la construcción de una política de comunicación en redes sociales. También hay que decir que el gobierno de Javier Milei había generado mucha expectativa a partir de promesas muy estrambóticas respecto de lo que iba a ser su gobierno, y hoy vemos un gobierno que está agazapado ahí, atrincheradito para que no se le escape mucho el dólar. Estamos a las puertas de, a pesar de la dura situación que viven los argentinos hoy, estamos a las puertas de una nueva corrida. Entonces, tampoco es un gobierno que haya satisfecho las expectativas de aquellos chicos que los militaban en las redes sociales. Claro. Si vos ves hoy, toda esa burbujeante situación de octubre del 2023, donde los chicos te decían, bueno, es picante, me gusta, es atrevido, es valiente. Hoy no ves eso, los chicos han corrido al fútbol, están con el Mundial de Club, están en otro lugar, digamos. Han ido tomando progresiva distancia, más allá, por supuesto, de un grupito muy ruidoso del circuito de la misa del Gordodán y todo ese jadeo que sigue siendo, bueno, una minoría militante como tiene cualquier espacio político. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Me quedó todo claro. ¿Tenés algo para decir que no te hayamos preguntado? No, quiero decirte que hace 2 lunes que estamos un poquito mejor, siempre un poquito mejor. Y ese debería ser el camino nuestro, no grandes aciertos, todos los días un poquito mejor, acordar entre nosotros, construir un fuerte político. Los últimos, me quedo contento porque me sirve esta charla para medir, y los últimos del lunes puedo contar buenas noticias. Bien, bien. Si vos estás contento, Joe, yo también. Así que te pido por favor que mantengas esta alegría. Es lo que define los amigos. Cuando uno está contento, el amigo está contento. Por supuesto que sí. Así que comparto tu alegría y la festejo. Joe, te abrazo fuerte, querido amigo. Me encanta escucharte. Un abrazo, Quique, un abrazo, Manu, un abrazo al equipo. Adiós, adiós. Allí se retira nuestro compañero José Cornejo, Joe Cornejo, director de la Paco Urondo, una agencia de noticias muy prestigiosa. 50 pasaron.